TJ, muy buenas tardes, saludos para ti, saludos para la familia, qué bueno tenerte por aquí en esta modalidad para interactuar un poquito con el fanático de Águilas Ibaeñas. Gracias, Rolling. Un placer estar aquí en este live de Instagram en la página de las Águilas Ibaeñas. Qué bueno, TJ, yo creo que debemos comenzar esta conversación pues hablando de qué significó para ti vestir esta camiseta de las Águilas Ibaeñas, la misma que tu padre por mucho tiempo pues vistió en el béisbol de República Dominicana. Tú sabes que Rolling es un sueño hecho realidad. Tú sabes que mi papá dio todo por el equipo de las Águilas, es algo que llevamos en la sangre. Mi hermano Francisco, al igual que mi tío, siempre tenemos la disposición de hacer lo posible por ayudar a este equipo de Águilas Ibaeñas, que es algo que llevamos en la sangre, como te dije anteriormente. Qué bueno, TJ. En este caso, jugar para tu hermano, junto a tu hermano y en algún momento para tu papá, como un jugador, cómo uno lo maneja eso? Tú sabes, Rolling, que es algo que no hay palabra como describirlo. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacer lo mismo que hace tu papá. Y de hecho, tener la oportunidad de que él me dirija a tanto a mi hermano como a mí es algo que es un orgullo, y qué mejor que hacerlo en el equipo que te vio crecer desde niño y poder hacerlo a tal nivel. TJ, yo creo que una pregunta que siempre el fanático se hace, y es el caso de cómo fue en tu momento esa transición de jugador de infield, shortstop, muy bueno defensivamente, que te permitió llegar a grandes ligas con el equipo de los eh, Reales de Kansas City, también estuviste con Atlanta, pero específicamente esa transición luego de esos años como jugador de infield a lanzador. La transición no se me hizo tan difícil, Rolling, porque yo desde pequeño siempre lanzaba también. Entonces, por eso tuve la oportunidad de, cuando comencé a lanzar, se me hizo fácil. Siempre tuve la, la certeza con mis picheos de tirar strike, que es una de las cosas que más se sabía de mí, que iba a atacar el bateador, y fue algo que en la transición no se me hizo tan difícil como tal vez a otras personas se le hace, porque yo siempre fui lanzador antes de ser stop. ¿Cómo esa decisión, con quién la consultaste, cómo se dio familiarmente? Porque yo sé que eso es algo que mucha gente se cuestiona, sobre todo porque tú eras un jugador defensivamente hablando, pues muy bueno en el campo corto. Tú sabes, cuando yo me lesioné, Rolling, con los Reales de Kansas City en el 2009, regresé temprano de la lesión, ya que el shortstop que estaba en Kansas City ese año se había lesionado del codo, lo habían operado, y yo también tuve esa lesión. Yo regresé como 2 semanas antes de lo que era previsto por la operación. Cuando regresé no tenía la confianza. Me sacaron del roster, yo había pichado en el año anterior y lo hice bien, y la velocidad fue bien, tiré strike, que tenía una buena idea, como te había dicho, de la zona de strike. Eh, Fui a la rookie, duré 2 semanas más o menos, de ahí fui a clase A, duré un mes y terminé la temporada en AAA. Cuando en AAA voy a la liga institucional, seguí trabajando como pitcher y me va bien. Vengo aquí a la liga de invierno y me desempeño también como lanzador. Y también me va bien, tiro la primera 10 entradas sin carrera, sin base por bola. Y las Águilas tienen una racha ese año de como de 5 juegos perdidos. Y me preguntan si yo puedo jugar sobre esto aún. Y juego sobre todo, hago toda la jugada, ganamos 3 juegos corridos, pero al tercer día, Rolling, yo no sé qué voy a hacer con mi carrera aún. Entonces le digo a Francisco, Francisco, ven para que me coja un bullpen, por favor. Voy a la lomita, el manager era Rick Sweet, y tiro mi bullpen. Cuando me ve, me dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás jugando sobre esto hoy? Y yo, sí, pero es que yo no sé qué yo voy a hacer. Al momento yo tenía más equipo interesado en mí como lanzador que como pitcher. Entonces hablé con mi papá, él me apoyó y luego de ahí terminé mi carrera siendo lanzador.
¿Hubo alguna influencia de Arturo en esas conversaciones de tu tío? No, no tanto en realidad. Tú sabes que tío siempre me ha dado mi espacio. Yo crecí alrededor de mi tío, porque cuando mi papá estaba jugando en Grandes Ligas y mi mamá iba a visitarlo, yo me quedaba en casa de mi tío. Entonces, en verdad no hablamos mucho de eso. Sí, cuando comencé a lanzar, sí hablábamos más de picheo, me ayudó bastante. Siempre me decía lo importante, tira strike, y eso es algo que es lo que yo siempre trataba de hacer. Qué bueno. Si te tocara una vez más enfrentarte a esa decisión, ¿volverías a tomarla? O sea, de convertirte en lanzador. Roland, tú sabes que cuando yo tomé la decisión, yo me preparé mentalmente para esa decisión. Y gracias a Dios, mi carrera como lanzador fue buena porque también duré 9 años lanzando, en Sí. total de 17 años, 18, jugando béisbol profesional. Entonces, no, yo tengo la fuerza, digamos, de que me puedo mirar al espejo y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Qué bueno, qué bueno. Tía, ¿hay algo en específico? El uso de tu número, el 37, una pregunta que nos han hecho a través de las redes. No, en realidad, Rafaelito, cuando yo llegué al Clubhouse, me dio ese número. Recuerdo que ese era el número de Patricio Claudio. Sí, sí. Y le digo a Rafaelito, no, está bien, cualquier número no hay problema. Y ese fue el número que me tocó y lo usé. Qué bueno. Ya hablando un poquito, TJ, de esta transición a coach, que específicamente es lo que has estado haciendo durante los últimos 3 años, un ascenso vertiginoso con la organización de los Reales de Kansas City en Liga Menor, comenzaste dirigiendo en el 2019 en la Liga de Arizona, récord de 33-23. ¿Cómo ha sido ese proceso, TJ, de transición de jugador, lanzador y entonces ahora coach? Ha sido bueno, Rolling. He aprendido bastante y sigo aprendiendo. Lo principal es seguir creciendo, sea en cuanto a mi trabajo, también emocionalmente, seguir trabajando para seguir creciendo en cuanto a la analítica, la sabermetría, que se está usando mucho ahora en el béisbol. Y en realidad la transición ha sido buena, los jugadores se han acogido bien a mí, el trato que hemos tenido, la confianza, la comunicación es algo muy importante y gracias a Dios las cosas han ido bien. ¿Cómo tú logras diferenciar, sobre todo que tú hiciste esa transición, vamos a decirlo así, dentro de la organización? O sea, te tocó de jugador pasar a coach en el caso de coach, una persona joven que se ha convertido, que ha tenido este avance vertiginoso, no solamente en el béisbol de los Estados Unidos, sino también en nuestra organización. ¿Cómo ha sido esa comunicación con quienes eran tus compañeros y que ahora entonces tú pasas a otro rol? Bien, bien, ha sido excelente, Rolling. Tú sabes que todos esos muchachos que están ahí en el equipo de las Águilas, de una forma u otra jugaron conmigo, compartieron conmigo, o tal vez me vieron jugar en un punto de mi carrera. Eh, en cuanto a la transición, al principio era un poco difícil porque había muchos jugadores con los que yo jugaba aún que se comunicaban conmigo, sus lamentos, digamos, pero ese es el trabajo mío como coach ahora, saber separar esas dos fases para ayudarlo a ellos cuando están en el juego, poder dar el máximo y el mejor desempeño posible. Es así, es así. ¿Alguna influencia específica de tu padre, en este caso, Tony, que además de ser uno de los principales jugadores de nuestro país, se convirtió también en uno de los principales dirigentes del béisbol organizado, tanto como coach? Esas conversaciones cuando vienen con tu padre de esa manera, ¿cómo se abordan? Bien, tú sabes que aquí en esta casa siempre se está hablando de béisbol, sea por Francisco, sea yo aprendiendo más eh, cosas del juego, situaciones que se pueden presentar. Siempre estoy hablando con mi papá para que así me ayude lo más posible, lo más que él pueda, para si esa situación se me presenta, cómo yo reaccionar en dicha situación. Este año ya la temporada de Liga Menor, bueno, comienza en junio. En este caso,
la tuya, estabas previsto iniciar con Burlington para esa nueva experiencia en clase A con el equipo de los Reales de Kansas City, ¿cierto? Yo iba a comenzar el año en Triple A, Rolling. Ok, Yo iba a estar en Triple A como coach de tercera y coach de banca. De ahí ya a mediados de temporada iba a dirigir el equipo de Burlington. Y la experiencia de verdad fue excelente. Estuve en los campos de entrenamiento este año con la organización de los Reales y aprendiendo lo más que puedo. Tú sabes, eso es lo principal, tener el deseo de seguir aprendiendo en una persona. ¿Cómo fue tu llegada a la organización de los Cardenales? Sabemos que prácticamente un hijo de esa organización, pero ya luego para dar el paso como coach. En el 2017, cuando estaba jugando en México y tomo la decisión de retirarme. Antes de eso, yo había tenido oferta de ser coach con otras organizaciones, pero no estaba preparado mentalmente para tomar esa decisión. Cuando ya me sentía preparado mentalmente, hablé con René Francisco, que fue el que me firmó. En el transcurso de esa etapa, mi papá estaba con los Yankees aún y estaba jugando en Kansas City. El gerente lo saludó: y Junior, ¿cómo está? Él está bien en Dominicana. Y le dijo: dile que lo estamos esperando, si él está ready. Y le dijo que no estaba jugando ya, que si estaba decidido ya para ser coach, que me estaban esperando. Llamé a René, que fue quien me firmó, y que si había un opening, un abierto en la organización, que yo estaba preparado. Tenía planes de ir a Liga Independiente, de hecho, en ese tiempo, pero apareció un puesto en el que fui jugador y coach, más coach otra cosa porque no jugué, pero fui mojándome los pies poco a poco, hasta que se dio la oportunidad. En el 2018 fui dirigente en Arizona, al igual que en el 19. Qué bueno. TJ, ¿cómo maneja una familia que ha crecido dentro de la organización de las Águilas Ibaeñas? ¿Cómo manejar esa presión? Quizás que en algún momento ustedes, luego de la carrera que tuvo Tony, una carrera impresionante en el béisbol de República Dominicana, de hecho, considerado entre los mejores jugadores de esta liga históricamente, ¿cómo, en el caso tuyo específico, cómo manejaron ustedes eso? Tú sabes, Rolling, que siempre se espera más de un hijo, y más cuando es jugador de béisbol, básquetbol, sea doctor. De hecho, en cualquier área que sea que se desempeña y tú sigues los pasos de tu padre, siempre se espera que sea igual o mejor. Siempre, mi papá siempre nos ha dicho que siempre demos lo mejor de nosotros, tanto Francisco como yo, y no pensar en el qué dirán. Si nosotros hacemos las cosas con la pasión que nosotros jugábamos el juego, la pasión con la que yo ahora mismo entreno a los jugadores, es lo principal para cuando uno tenga que mirarse al espejo, saber que uno siempre da lo mejor de uno y tener paz mental en cuanto a eso. En cuanto a la fanaticada, tú sabes que siempre van a haber momentos buenos y momentos bajos, no importa cuál sea el deporte. Entonces uno lo único que tiene es que saber cómo separar esos momentos de cosas negativas para convertirlo en positivo. Es así. TJ, yo estuve visualizando, pero son 5 los campeonatos tuyos con el equipo de Águilas Ibaeñas. Tú debutaste en el 2000 en unos playoffs, en una semifinal, ¿cierto? Sí, contra las estrellas creo que fue. Tú debutaste en esa serie, aunque fue 2 años después, 2002, cuando ya entonces volviste a ponerte el uniforme ya como quien dice oficialmente, pero estuviste en esa Corona 2000-2001, fuiste parte de esa organización, del equipo, 2002-2003, y ya luego entonces 2006-2007, 2007-2008 y la que lograste 2017-2018 como coach. ¿Qué tú has visto de esos años donde tú llegaste a la organización como jugador, un equipo que venía plagado de estrellas, que te tocó incluso jugar en una época donde estaba Tony Batista, Miguel Tejada, ese núcleo de jugadores que había pasado de la época de tu padre como dirigente y que llevaban esa mística de Águilas Ibaeñas? Rolling, fue algo, un sueño hecho de realidad, poder ser parte de esos campeonatos, porque cuando niño yo siempre soñé con vivir esos momentos, sea como jugador y ahora como coach.
Mi papá estuvo en numerosos campeonatos de las Águilas Ibaeñas. Yo como niño ahí en los camerinos estaba en las celebraciones. Y tener la oportunidad de jugar con jugadores como Miguel Tejada, Tony Batista, El Gatico Martínez, Guillermo García, y ver cómo ellos se enfocaban en el juego. Es algo que me enseñó a mí cómo ser un mejor jugador y prepararme para cuando estuve cuando tuve la oportunidad de jugar en Grandes Ligas. No hay forma de verdad de cómo describir esos momentos, pero la realidad es que el béisbol de República Dominicana, en especial con las Águilas, la presión que se siente, la adrenalina que corre por tus venas cuando tú estás en un juego Licey Águila, es la mejor preparación que tiene un pelotero para cuando llega a Grandes Ligas. Es así. Vamos a abrir los comentarios para que la gente, si quiere, se vaya preparando algún tipo de cuestionamientos que entienda, pues pueda hacernos. TJ, ya en el aspecto dirigencial, vamos a decirlo así, esa mentalidad ahora como dirigente, específicamente ahora como coach de banca al lado de Félix Fermín, que en su momento también pues fue tu dirigente. ¿Cómo has tomado esta iniciativa que ha tenido la gerencia del equipo de Águilas Ibaeñas en nombrarte como coach de la banca? Félix fue el primer manager mío aquí en República Dominicana, fue quien me dio la oportunidad para jugar con el equipo de Águilas Ibaeñas. Entonces, un orgullo para mí tener la oportunidad de servirle a él como coach de banca. Sé que voy a aprender bastante con él y es lo que yo quiero, tratar de seguir aprendiendo y ayudarlo lo más que yo pueda para, si Dios quiere, conseguir esa Corona 22 que tanto añoramos. ¿Qué tú has visto, sobre todo esta temporada, la pasada, en cuanto a al equipo en sí, de esas cosas que tú entiendes que desde el punto de vista ya como coach es lo que se debe ir a buscar para fortalecer esas debilidades que tuvo el conjunto en algún momento? Si tú te fijas, Rolling, el año pasado fue a un batazo de pasar a la serie final. Muchas personas tal vez no nos tenían fuera. Fue una temporada en la que tuvimos muchas altas y bajas. Ganábamos 3 juegos, perdíamos 4, ganábamos 4, perdíamos 3. Y el equipo tuvo un tiempo que se estabilizó, pero lamentablemente vino la influenza después y nos tumbó a todito. A mí me tumbó como por una semana, varios jugadores también lo tumbó. Sí. Y son cosas que pasan en el juego, en la pelota, de las cuales nosotros no tenemos control. Y coach de ese equipo, yo sé que los muchachos dieron el 100% y lucharon hasta el final, como pueden ver, y que eso es lo principal. Para mí fue una temporada positiva, que pudieron sobrepasar todas las dificultades que hubieron durante la temporada. ¿Qué momento tú recuerdas como jugador que te haya marcado dentro de la organización? ¿Alguna final, un Eh, momento específico? la final del 2007 para mí fue una final en la que jugamos con los Tigres del Licey, la Serie Caribe aquí en Santiago. Todos sabíamos la responsabilidad que teníamos como equipo de ganar y se dio, ganamos la serie final, le ganamos al Licey y ese fue el año del Furcalazo. Yo era el señor todo ese año, sé que pude aportar mi granito de arena y luego en la Serie Caribe no pudimos ganar, pero fue un año en el que tuve una experiencia que no hay forma de cómo decir en cuanto al desarrollo de jugador, cómo eso ayuda. No es lo mismo que tú estés jugando sin ningún tipo de motivo, digamos, porque estás eliminado, a cuando tú estás jugando con un motivo, sabes la responsabilidad que hay, la adrenalina que corre por tus venas, y eso es algo que te ayuda a ti como jugador a prepararte para cuando vas subiendo y subiendo el próximo escalón. Esa final 2007-2008, Sí, de verdad que lo que se vivió en el Estadio Cibao y en sentido general con esa final fue impresionante. Mucha gente preguntando, ¿te visualizas? Es algo que muchos han estado cuestionando, que si te visualizas como dirigente en la Liga Dominicana. ahora mismo no he pensado en eso, Ron, la verdad. Yo simplemente quiero tratar de ayudar al equipo en lo más que yo pueda, ayudar a Feli a preparar los juegos para así obtener la corona, tratar de ayudar a los jugadores de que mejoren
para así tratar de lograr su sueño. Tú sabes, Rolling, que aquí vienen muchos muchachos jóvenes que tienen un sueño de jugar en Grandes Ligas. Y si nosotros como organización, yo como coach, puedo ayudarlo a ellos a mejorar y poder obtener, lograr su sueño de llegar a Grandes Ligas, yo siento que estoy contento. No, en realidad no estoy pensando en eso ahora mismo. Te vimos este año que desde que llegaste en su momento, desde que te integraste al equipo, trabajaste bastante, tanto con Edmundo Sosa y como Robert García. ¿Qué te pareció en el caso de Edmundo? Pues un panameño que vino como importado, pero Robert, que fue la primera selección de nosotros el año pasado. Tú sabes que el año anterior Camargo también vino y trabajé bastante con Camargo, tuvimos una relación muy fuerte. Ya Camargo había hablado con Edmundo y desde que Edmundo llegó me ayudó bastante esa conversación que tuvo con Camargo a que confiara en mí y se dejara ayudar. Robert también, tú sabes que Robert también jugaba outfield y hablando con él, tenía un entrenador que estaba con Kansas City trabajando con nosotros ahora, que era de Chicago Cubs, y me habló de él y así yo tenía una idea en qué trabajar con él, que fue algo que la comunicación y la confianza que esos muchachos tuvieron en mí es algo que fue lo principal para su desempeño este año. ¿En qué se enfocaron en ese momento, cuando tú lo abordaste y cuando ya entonces, previo a iniciar la campaña? Tú sabes que a principio, Rolling, a mí me gusta ver los muchachos dejarlo. Y ya después, poco a poco, uno va viendo en cosas que tal vez tienen que mejorar. Y con Robert me concentré, fue en hacer las jugadas rutina y que se sintiera cómodo, que tuviese más confianza. Y con el mundo yo siempre fue stop, que se hacía un poco más fácil para él. Robert, que era outfield, fue el trabajo un poco más fuerte, trabajamos los doble play, la doble matanza, que es algo que si no tenemos chance de hacer un doble play, no lo podemos fallar, fue lo que le dije, y esa fue una de las fortalezas que pudimos tener esta temporada pasada. Yo creo que viéndolo desde el punto de vista, tú tienes, podríamos decir, quizás una ventaja. Fuiste jugador de una posición sumamente exigente en el béisbol de Grandes Ligas, como es el campo corto. Pasaste entonces luego a lanzador y te has convertido ahora en coach. O sea, son múltiples las facetas en las que tú puedes ayudar desde la banca. Y no solo eso, entonces vienes de una familia donde tu padre también, que fue dirigente, pero que pueden aportar bastante desde el punto de vista de oficina. No sé si en algún momento tú te habías puesto a pensar poder ya en un futuro también hacer ese tipo de labor. Tú sabes que esa es una de las cosas que a mí me caracterizan. Tuve la dicha de ser infield y a la misma vez ser lanzador, como tú dices, que yo estuve en ambas facetas del juego. Sé lo que siente un lanzador cuando está en la lomita, tal vez está en aprieto, sé lo que siente un infielder cuando está en la caja de bateo, cuando está en defensa, que hace un error. Entonces, eso me ayuda a mí a saber cómo hablar con ellos para levantarle el ánimo y darle la confianza, que es lo principal en cualquier cosa que tú estés haciendo, la confianza de cómo tú ejecutas esas cosas. Entonces, el poder saber esas dos facetas, Rolling, me ayuda a mí bastante en cómo comunicarme con los jugadores. De los muchachos jóvenes que están en la organización, de lo que tú has podido ver, ¿cuáles de esos tú proyectas que en los próximos años pues, podría tener algún tipo de impacto en el béisbol organizado? Hay varios campos cortos, jovencitos que están ahí. Adrián Valerio, está el caso de Luis González, Christopher Morel, Christopher Torres. O sea que hay un grupo de jugadores jóvenes que han sido seleccionados y que podrían tener algún tipo de impacto en el béisbol organizado y posteriormente en la Liga Dominicana. Tú sabes que el año pasado tuve la oportunidad de trabajar bastante con Valerio, con Morel y con el mismo Jabao. Y de verdad, el hambre que ellos tienen de progresar es lo que más lo ayuda. El amor por el juego, Rolling, te permite tú hacer las cosas necesarias para tratar de mejorar. Entonces eso es lo principal, que tenemos muchos jugadores que tienen hambre de progresar, hambre de mejorar y hambre de ganar y de jugar, tener la oportunidad de jugar en Águila Cibaeña. Y como tal es el caso de que esos muchachos son todos del Cibao también.
que crecieron aguiluchos y tienen ese mismo sueño que tuve yo algún día de querer aportar a la fanaticada y a la organización. Preguntan que si en algún momento pensaste o te inclinaste por la receptoría cuando comenzaste a jugar béisbol. En realidad no. Yo siempre he sido flaco, digamos, y viendo grandes campos cortos con lo que jugó mi papá, siempre me empujaba más hacia ese lado. Tuve la oportunidad de cuando mi papá estaba con San Luis, ver a Ozzie Smith, que fue para mí uno de los mejores sobre todo de Grandes Ligas. Después pasó a Cleveland y ahí estaba Omar Vizquel. Entonces, imagínate tú. Y después de ahí pasó a Chicago White Sox, que ahí estaba Ozzie Guillén. Y aquí en el invierno veía a diario a Félix jugar, haciendo todas esas jugadas y la responsabilidad con la que esos jugadores siempre tomaron el juego. Entonces, algo que siempre me incliné más hacia ese lado. Mira, ahora que tú lo mencionas, tuviste esa influencia, podríamos decir que de los mejores campocortistas del juego, el caso de Ozzie Smith, el mismo caso de Vizquel, o sea que en ese momento me imagino que la experiencia y el estar de cerca, solamente quizás escuchando lo que esas personas podían aportar, te favoreció mucho. Bastante. Tú sabes que tal vez con Ozzie Smith no tenía esa mentalidad tan abierta porque era muy joven. Pero ya cuando papi estaba con Cleveland, que estaba Omar Vizquel y yo lo veía y cogía rolling con él, y después Guillén, que me daba mi clasecita y hablaba conmigo, de verdad que fue inolvidable esa experiencia, tener la oportunidad de estar al lado de con Vizquel cogiendo rolling. No todos los niños tienen esa oportunidad y yo gracias a Dios pude vivirla. ¿Dónde te sentiste más cómodo? Nos preguntan si como lanzador o como campo corto. Las dos, la verdad, fue algo que yo creciendo, yo no salía mucho a jugar, mi papá no me dejaba salir mucho a jugar, entonces yo lo que hacía era que me la pasaba aquí en la casa jugando, el que tirara strike con un primo mío. Entonces nos pasábamos el día entero jugando ponchado, que tirara strike. Y por eso se me facilitó tanto lanzar strike, porque yo desde pequeño lo que hacía, jugar eso. Y con el mismo primo mío, el hijo de Arturo, que jugaba no eso, y nos ponían en el play, y después que se acababa la práctica, él le echaba a mí, yo le echaba a él. Y así fue, y ya cuando firmé, fue que en verdad me desarrollé más como infielder, porque siempre cogía muchos rolling, pero nunca tuve la oportunidad de jugar bastante. Dicen que por qué te retiraste tan joven. ¿En tu momento entendías que estaba bueno ya o tú pensabas que quizás podías seguir aportando quizás en el mismo béisbol mexicano? De seguir aportando tenía, yo todavía me siento bien de mi brazo y todo, pero ya era hora. Es un paso que di que no me arrepiento porque me abrió las puertas a seguir creciendo ahora en otras facetas del juego. Entonces, ya era la hora, ya me sentía en paz conmigo mismo, ya me había graduado, ya fue el tiempo que yo más o menos me puse para retirarme. Aquí nos hacen una pregunta que es ¿cómo has visto o cómo verías el cambio de posición de José Bautista? Nos preguntan ahí en el chat. Tú sabes que no lo he visto lanzar, he visto videos cortos, pero en verdad no he tenido la oportunidad de verlo lanzar en juego y han sido videos de pocos segundos, pero Bautista siempre ha tenido buen brazo. Yo subí jugando con José y fuimos al mismo tryout, de hecho, en Tropicana Field, que de ahí él fue a la universidad y yo firmé. Que ahí estaba Ahí, Luis ahí, Roja también. sí, sí, ahí nos han comentado que firmaron incluso juntos. Nos dice aquí la Academia Franklin Rodríguez. Mira, Sí, sí. hay una buena pregunta aquí que algo que siempre era una rivalidad bastante sana y era el caso de Mauro Gómez. Cuando tú te enfrentabas a Mauro que en ese momento era uno de los outs más difíciles en la Liga Dominicana, pero tú lograste siempre buscar la manera para dominarlo. Tú sabes que con Mauro siempre era una batalla, porque esa relación, esa competencia, digamos, se desarrolló fue en una final de Escogido Águila en la que Jesse Gutiérrez dio un ron. A mí me entran a pichar en el cuarto inning, creo que fue, con corredor en primera y segunda sin out. Y el primer bateador le da un toque y yo le hago al corredor de tercera con el toque y el próximo bateador saca un running para doble play.
La otra entrada viene el Mauro a batear. Y en el juego, y más en una final, Rolly, la adrenalina se pone a millón. Uno hace cosas que a veces uno ni se da cuenta que la hace. Y le tiro yo el primer picheo recta y la coge y yo le digo, batea, muerto viejo. Y de ahí en adelante comenzó esa dinámica que siempre estábamos desafiados y le decía, te voy a tirar recta ahora. Y fue un juego, el béisbol, ya después que tú tienes mucho tiempo jugando en una liga que todo el mundo se conoce, no hay secreto de tu lanzamiento, no hay secreto de la fortaleza del bateador. Se ve un juego del gato y el ratón. Entonces, lamentablemente no podía, o por suerte, no podía adivinar los picheos que yo le iba a tirar en diferentes situaciones. Y en ese caso contrario, ¿quién fue alguien que tú entiendas que era difícil hacerle out en esos años? Cristian Adame a mí siempre se me hizo difícil hacerle out. Era un bateador que siempre me daba un giro, no se ponchaba y yo podía estar arriba en el conteo, pero siempre fue un bateador que me dio trabajo sacarle out. ¿Cómo tú te defines ahora como coach? Nos preguntan experiencia, sabermetría, ¿cómo tú entiendes que puedes definirte en ese caso? La comunicación es lo principal, Rolling, de un coach, de tener buena comunicación con los jugadores, que ellos se sientan en confianza contigo, de hablar de lo que sea, siempre y cuando manteniendo el respeto, que es algo que muchas personas para mí confunden, que es el respeto y la confianza. El que yo tenga respeto con una persona no significa que no tenga confianza de relajar. Y entonces yo quiero que los jugadores conmigo estén relajando, que estén sueltos cuando estén jugando el juego, que lo estén disfrutando porque la pelota es un juego y hay que disfrutarlo. Hay una pregunta que nos hicieron vía Instagram y que es buena porque esto es lo importante, darle cabida. Dicen que si te tocara dirigir a Francisco en su momento, obviamente tú estás iniciando tu carrera como coach, que ¿cómo tomaría eso? Normal, tú sabes que ambos somos profesionales. Y Francisco, mejor que nadie, sabe que lo amo y que quiero lo mejor para él. Y sería algo que no creo que fuera un problema, porque él sabe que él va a querer hacer lo mejor para el equipo, como siempre ha hecho, al igual que yo querría lo mejor para el equipo, y la comunicación sería lo principal, Rolly. Es así. ¿Qué tan importante en ese caso fue en el aspecto de Águilas Ibaeñas la comunicación en esos años cuando tú estabas como jugador? Bien, bien, la comunicación fue lo principal porque eh, en el tiempo que yo subí, Rolling, habían tres shortstop que venían subiendo, que era Johnny Peralta, Héctor Luna y yo. Entonces, la comunicación que Félix tuvo con nosotros, de cómo íbamos a jugar, fue algo importante y la oportunidad que nos dio a todos de jugar en dicho momento. Eso fue básico, me imagino, para tu posteriormente llegada al béisbol de Grandes Ligas. Esa experiencia aquí tan temprano en tu carrera. Claro, fue algo que me ayudó bastante, Rolling. Tú no te imaginas lo que es tú jugar Licey Águila, un estadio repleto, los fanáticos voceando, la adrenalina que corre por tus venas. Cuando tú ya juegas en Grandes Ligas, tú sientes la misma adrenalina, pero ya sabes cómo manejarlo un poco mejor. Mira, ahí hay algo que ahí nos preguntan sobre el cuadrangular que le diste a la flecha. Yo sé que eso es algo que se ha comentado internamente y que tenemos que buscarlo porque lo hablamos el año pasado, por ahí nos preguntan por eso. ¿Hay alguien que esté enterado de eso? Tú sabes que la flecha pichó fue un tremendo lanceador aquí en la Liga Dominicana y a la flecha lo conozco yo desde niño porque él es de Palo Verde. Entonces, tú sabes cómo es en los camerinos, que uno siempre está relajando. Yo te di un palo y que no ha caído todavía. Y así mismo cuando me lo daban a mí, algunos jugadores, Cristian Adame me dice, yo soy tu papá. Y yo, sí, soy un papá, es verdad. Así cuando veo a Mauro, tiene que besar la mano. Entonces, son cosas de béisbol. Ahí nos piden un consejo para un joven lanzador que se está iniciando, basado en tu experiencia. Nos pregunta alguien ahí, me imagino que quizás un jovencito. Algo que siempre hacía era tirar de lejos para darme fortaleza en el brazo, tiraba con bola de softball, corría, algo que no me gustaba mucho, pero sabía que que si quería obtener algo y llegar a un nivel, tenía que hacerlo, entonces corría bastante y la preparación es lo principal.
TJ, ¿cómo ha sido en estos días la comunicación con el Departamento de Operaciones, tanto con Félix? Bueno, con Félix ha sido una comunicación igual como si fuera un padre e hijo, pero realmente, ¿cómo se han manejado ustedes para tratar de que la misma pandemia no afecte lo que pueda ser ya un inicio de la temporada posteriormente? No, desde que se acabó la temporada hemos estado en comunicación, hablando, Ángel hablando con nosotros, hablando con Manny y con Tomás también, para así tratar de prepararnos lo más rápido posible para que este año sea un año exitoso para la organización. Dice Nanita que tú no le entrabas, que tú le huías a Pero él nunca me Ricardo dio un Nanita. hit, pero él nunca me dio un hit, a cada rato era un flycito y un poncho que le quedaba. El Nani, Ese es lo saludos mío, el Nani. para Nanita, Ricardo Nanita, es lo del Paso, mío. allá en Romana. TJ, yo creo que realmente hemos abarcado lo principal, que era que la gente pues pudiera conocer esta faceta tuya, saber que ya ese proceso de jugador, luego lanzador, que mucha gente se preguntaba que por qué lo hiciste en ese momento, muchos que entendían, incluyéndome, que como había ido avanzando el béisbol, quizás tú como campocortista defensivo, pues te hubiese podido mantener en grandes ligas, pero sí es lo que tú has señalado desde el principio, que tuviste una carrera duradera tanto como jugador de posición como que como lanzador. Sí, sí, es lo principal, Rolly, que cuando tú haces las cosas, las haces con amor, con pasión y tener la capacidad de que cuando tú te retiras, tú no tener que mirar atrás y pensar en que debía hacer esto, debía hacer aquello. Tengo la paz espiritual, mental, como se quiera decir, de que no tengo ningún tipo de remordimiento por haber cambiado de posición. Si ven los números míos en Liga de Invierno y en Liga Menores, los números míos fueron buenos. Lamentablemente no se dio que me subieran, pero es algo de lo cual yo no tengo control. Es así. Entonces, lo principal es que estoy en paz y contento con la carrera que tú desempeñas. ¿Qué compañero, uno, dos, que tú recuerdes que en esos años del béisbol de grandes ligas marcó esos inicios? Claro, tú creciste en un clubhouse, pero que tú digas, bueno, fulano, lo recuerdo que cuando subí marcó ese inicio en grandes ligas. El principal para mí diría que fue José Guillén, Cheo. Marcus Celani, que estaba ahí con Atlanta, Edgar Rentería, fue alguien que me ayudó bastante en el tiempo mío de Atlanta también, porque el hermano de Edgar fue mi coach en Liga Menores. Entonces, yo subía de nivel y ahí venía Edison siguiéndome también, que siempre me ayudaba bastante. Entonces, son jugadores que siempre me ayudaron, al igual que Reggie Sanders. Son muchos jugadores veteranos que duraron bastante tiempo en el juego, que siempre me ayudaron. Ese primer día en grandes ligas, descríbelo. Bueno, de hecho creo que hay un récord, 2 triples en ese primer juego en Grandes Ligas. No, un día inaugural. Eso fue en el día inaugural. Yo subí con los Bravos de Atlanta y Sí. el primer turno fue a Jesús Feliciano, creo que es, o José Feliciano el nombre, un zurdo que era de los Mets, que tiraba por el lado del brazo, y un turno de emergente en un double switch de la Liga Nacional y terminando una línea segunda. Juego fue contra los mismos Mets, que en esa rivalidad de Mets y Atlanta, que con esos tiempos John Smoltz, Tim Hudson era la rivalidad número 1 que ve en el béisbol, después de la de Yankee y Boston. Y la adrenalina que se vive, que se pasa, todo eso se ayuda a sobrepasar más rápido, Rolling, por la liga de invierno. Ya yo había jugado Licey Águila, que eso era casa llena, la fanaticada encendida, dándonos ese apoyo, que es algo que, por eso que la liga de invierno es tan buena para los jugadores jóvenes. Eso te iba a decir, que es tan importante, sobre todo ahora que tú estás del otro lado y quizás en el momento en que tú estabas en el béisbol organizado, venía ya la transición, unos años después de esa transición, donde los equipos del béisbol
de Grandes Ligas pues tienen bastantes restricciones para los jugadores novatos, pero tú ahora, como parte de una organización, ¿cómo es esa comunicación para hacerle entender quizás a los mismos jugadores qué tan importante es jugar el béisbol de invierno? No solo en República Dominicana, puede ser Venezuela, Puerto Rico y el mismo México. Tú sabes que he conversado con muchos jugadores americanos que han jugado Liga de Invierno en los últimos años y son jugadores que, un ejemplo, el año pasado el Licey tuvo varios jugadores de la organización de los Reales de Kansas, como fue el caso de Tyler Suber, Nick Heath, Foster Griffin, que jugaron aquí. Y este año en entrenamiento dicen, no, la experiencia que se vive jugando en República Dominicana en la Liga de Invierno es algo inolvidable que me ha ayudado bastante para estar aquí ahora mismo en Grandes Ligas, en entrenamiento. Y hace un par de días tuvimos una conferencia con Shane Victorino, que jugó en Liga de Invierno, pero en Venezuela. Y él habla del beneficio que fue para él tener la oportunidad de ver la pasión con la que nosotros jugamos el béisbol, que no es solamente un juego, sino es la vida, como quien dice, lo dejamos en el terreno. Ahí está Carlito Gómez, también presente. Dime, Carlito, Cailito. te tenemos por aquí pronto, así que ya sabes, final. TJ, yo creo que un mensaje a la fanaticada, ya ahora en estos momentos de la situación que se ha estado viviendo mundialmente y que sabemos que, caramba, nos ha tocado a todos mantenernos en casa. Así es, Rolling. Lo principal es que tenemos que aprovechar este momento para pasarlo en familia. Sabemos que son momentos difíciles, pero todo pasa por una razón. Yo ahora mismo estoy lejos no estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta hacer, que es estar en el béisbol, pero veo el lado positivo, que es que tengo la oportunidad de pasarla con mi padre, con mis hijos en estos momentos. Entonces, tratar de ver el lado positivo a las cosas y tratar de quedarse en casa para estar en salud. Qué bueno, gracias TJ por haber compartido con nosotros esta interacción, sobre todo para que muchas personas pues vean al nuevo TJ. Ya tiene varios años como coach y ha sido nombrado coach de la banca del dirigente Félix Fermín para la próxima temporada. Así que muchísimas gracias TJ. Saludos a la familia, a Tony, que sabemos que está por ahí pues también. Gracias a ti, Rolly. Un saludo a toda la fanaticada del béisbol, en especial a la Aguilucha. Cuídate. Quédese en casa. Gracias a TJ.